Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida aquí a través de radiogénesis.tv y para todos nuestros hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV y a todas las naciones. Bienvenidos a una nueva semana, llenos de vida, llenos de gozo, llenos de alegría y de la expectativa de lo que estamos tratando en este ciclo de Bereshit, ciclo de Génesis, a través de la apasionante historia en la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y por supuesto, a la par de cada uno de estos patriarcas, la vida muy interesante también de las matriarcas. Claro que sí, ellas, las matriarcas, porque a la par de todo gran patriarca, por supuesto, debe haber una gran matriarca. Para muchos tal vez esta expresión no es muy favorable, pensar de que las mujeres también tienen ese privilegio. Pues bien, la Biblia nos narra con detalle, ya lo vimos en los primeros capítulos del Bereshit, cómo nos habló del trabajo, de la obra, del ministerio realizado por ¿quién? Por Saraí, posteriormente en la vida de Sara, y ahora vemos la historia de Rebeca, de donde Dios permite que aparezca en la historia Rebeca, esposa de Isaac, y a través de ella los hijos, que es la historia en la que vamos, Jacob y Esaú. Y observen que, repito, mencioné primero a Jacob. Siempre mencionamos primero a Jacob y luego a Esaú. Aunque al orden del parto realmente todos sabemos fue primero Esaú y posteriormente Jacob. Estos mellizos que a través de su historia han dejado una huella indeleble, una huella perenne hasta nuestros días. Por eso hemos ido muy cuidadosamente desarrollando cada pasuk, cada versículo, cada capítulo en detalle. Y no se quede por favor con los minutos que usted ve acá a través de Estudio Bíblico Devocional. Por favor, vaya a su Biblia, escudriñe, tenga a disposición un muy buen diccionario bíblico. Escudriñe, investigue, profundice. Repito, no se quede con las palabras que estamos compartiendo. Vaya mucho más allá, porque lo importante es amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estoy muy contento porque hemos llegado al capítulo 28 y en el capítulo 28 de Génesis nace, o continúa mejor, esta apasionante historia. Pero aquí la intriga, el suspenso, si me permiten la expresión, se pone mucho más interesante. Esto es increíble, la Biblia cómo es de apasionante, cómo es de interesante cuando empezamos a escudriñarla y no leer simplemente por leer, sino que vamos, revisamos, ahondamos y nos encontramos con las sorpresas maravillosas escritas en cada punto, en cada letra. Dice la palabra, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Muy bien. Bienvenidos, acompáñenme al libro de Romanos en el capítulo 8 y en el verso 28. ¿Por qué empezamos hoy con esa cita? Vamos a leerla y entenderemos el porqué. Por favor, papel y lápiz, libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Lea conmigo, por favor. Le voy a dar unos segundos para que llegue hasta este punto. Romanos, capítulo 8, verso 28, un texto muy conocido, por supuesto. Vamos a leerlo y nos adentramos a nuestro tema de esta semana. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leámoslo nuevamente. Perdónenme. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, subráyelo por favor, todas las cosas les ayudan a bien. No les ayudan a más o menos bien, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que usted podría decirlo en una voz de exclamación, decirlo: gracias Padre, porque yo soy llamado. Y cuando yo soy llamado y he sido escogido para ser parte integral de esta preciosa familia, la familia de Dios, entonces tengo claridad en mi corazón que todas
todas las cosas me ayudan a bien. El punto entonces es, ¿cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es el momento crítico que estás pasando ahora mismo? En tu salud, en tu economía, en asuntos de carácter legal, en los compromisos de carácter económico, en los asuntos de carácter familiar, esposo, esposa, hijos, familias en general. ¿Cuáles son las circunstancias que te aquejan en este momento? Y por un momento decimos, es que mi vida no tiene sentido, todo me sale mal, las cosas no funcionan. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que esto pase? ¿Qué está sucediendo? Me siento solo, nadie me ayuda, mi pastor no aparece, ¿dónde estoy? Mi amado hermano, si amas a Dios, ten la primera claridad en tu corazón que todas estas cosas Dios las permite, número uno. Y número dos, las permite porque está llamando tu atención para que durante este tiempo de prueba, de adversidad o de crisis, cualquiera que sea, no importa, pequeña, mediana o grande, no importa cuál sea la circunstancia, dice la palabra, esta prueba o esta adversidad por la que estás pasando es para ayudarte a que las cosas te salgan bien. No entiendo, pastor. Estoy a punto de perder mi casa. He perdido mi empleo, estoy en una crisis de carácter matrimonial y usted me viene hoy a decir que estas cosas me ayudan para bien. Pues bien, mis amados, esta es la historia que comenzamos precisamente hoy en el libro de Génesis en el capítulo 28. Permítame parafrasear un poco algo de lo que ya hemos visto. Recordemos que está Isaac avanzado en años. Isaac pide a su hijo Esaú que le prepare un guiso, sale a cazar, porque quiere bendecirlo antes de morir. Rebeca escucha esta conversación, habla con su hijo Jacob y le dice, no es bien que Isaac quiera bendecir a Esaú primero, al primogénito, no, porque la bendición es para ti, así es que vamos a hacer lo siguiente, y usted ya conoce la historia, la vimos la semana anterior. Si usted no estuvo con nosotros, por favor vaya al video, conéctelo, o por favor lea su Biblia y entérese de los detalles. Jacob participa de una circunstancia preparada por Rebeca, pese a que Jacob aún reconocía que no era la operación, la forma correcta. Sin embargo, su madre le insiste en 2 ocasiones puntualmente y le dice, obedéceme en lo que te digo, no importa si hay una maldición que venga para ti, no importa que esa maldición sea para mí, pero obedéceme. Finalmente, Jacob bendice a Isaac bendice a Jacob, haciéndose pasar por Esaú. Y pareciera ser que hasta esta historia Isaac no conoce realmente lo que está pasando. Recordemos que era ya avanzado de edad, no solamente eso, sino además ciego. Sin embargo, lo palpó, lo olió. Y evidentemente todos sabemos que Isaac conocía lo que estaba pasando. Es natural. Sin embargo, le pregunta en 2 ocasiones, ¿eres tú mi hijo Esaú? A lo que contesta Jacob, sí, soy yo. Es decir, frente a toda esta historia de engaño, frente a toda esta trama interesante, podemos llegar a conclusiones importantes. Número 1, ¿por qué la Biblia nos permite puntualmente ver estas escenas? ¿Era entonces, según este relato, Rebeca una mujer que engañaba a su esposo, le mintió? ¿Era Jacob un hombre que engañó a su padre? Evidentemente la Biblia así no lo enseña. ¿Pero por qué? No porque sea importante la acción ni mucho menos el engaño, sino porque ante todo Dios pretende en estos textos bíblicos mostrarnos la naturaleza humana de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estos patriarcas, hombres de fe, por supuesto, hombres de llamado y hombres de propósito, por supuesto, seres humanos, también cometieron errores. Errores que cometió Sara al ofrecer a su sierva hacia su esposo Abraham, aunque era la costumbre de la época. Ahora vemos aquí incluso a Rebeca también tomando decisiones, tratando de manejar las decisiones de Dios a la manera natural, a la manera humana. Y el punto es cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces día a día hacemos cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, dejando de lado la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? Por eso el texto que iniciamos en Romanos 8:28 nos dice, pero para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, no pretendamos cambiar el proceso que Dios está haciendo, que Dios está trabajando. Y esta es una experiencia muy importante de carácter pastoral.
Con mucha frecuencia, hermanos cercanos o de la congregación o personas cercanas están pasando por pruebas o adversidades y nosotros con un muy buen corazón, es decir, con la mejor intención en nuestros corazones, nos aprestamos a servirles, a ayudarles, a apoyarles. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros interfiriendo en el proceso de Dios para con esa persona? Una gran pregunta. Piense por favor y escuche y medite lo que estamos mencionando. Muchas veces nosotros de carácter pastoral, mi esposa y yo, la pastora María del Pilar y yo, hemos asistido a personas que se encuentran frente a circunstancias, frente a pruebas, frente a adversidades, en todo nuestro corazón de carácter pastoral, con toda la bendición y el amor de Dios. Y sin embargo, Dios nos dice, no hagas tal cosa porque estoy tratando con esta persona, estoy tratando con su carácter, estoy tratando con su actitud, estoy tratando con su corazón, estoy tratando con sus decisiones erróneas. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros entienda que frente a esas adversidades, Dios tiene un trato personal y en ese trato personal todas las cosas nos ayudan para bien. Esta es la historia que vemos hasta el momento. Ahora Jacob se encuentra frente a una circunstancia terrible. Su corazón le indica que ha hecho algo que no debía hacer, ha engañado a su padre, aún a su propio hermano, ha obedecido a su madre en algo que él sabía de anticipo que no era lo correcto. Y en medio de toda esta circunstancia nos encontramos con el capítulo 28. En lo personal me apasiona este capítulo. Veamos en detalle. Dice la palabra. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Observen que el capítulo 28, en ese primer renglón del capítulo 28, Isaac llama a su hijo Jacob. Isaac sabe lo que acaba de suceder cuando Jacob le dijo que era Esaú, cuando utilizó pieles para simular los vellos de su hermano, cuando dijo yo soy Esaú, todo esto Isaac lo sabe, pero en el capítulo 28, y esto es importantísimo, le dice Isaac, hijo mío, ven, y le dice, atención, número 1, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Vaya usted a su diccionario bíblico y busque Canaán. Recordemos un poco quién es Canaán aquí. Canaán viene de Cam. ¿Quién es Cam? Ya lo vimos en los estudios anteriores. El hijo de Noé. Recuerden que Noé, después del proceso del diluvio, Cam, dice la palabra, Noé se embriagó y Cam vio la desnudez de su padre. A lo cual, una vez Noé se entera de esta situación, dice la Biblia que Noé maldijo a Canaán. No dice la Biblia que maldijo a Cam. ¿Maldijo a quién? A Canaán. Es decir, una palabra profética de lo que había de venir a través de Cam. Su hijo era precisamente Canaán. Por lo tanto, en este capítulo 28, qué interesante, ¿verdad? Cómo toda la Biblia conecta. Es como un ciclo de ADN que circula y retoma y conecta uno con otro en la perfección de la palabra. Entonces, ahora tenemos a Canaán y vemos que Canaán había sido maldecido por Noé después de que Cam descubrió su desnudez, la deshonra de su padre. Ahora bien, las hijas de los cananitas, y aquí es importante, eran hijas que tenían una idolatría por dioses paganos. Su cultura, su manera de vivir, su manera de pensar era una cultura totalmente pagana, y dejémoslo allí como pagana, para no decirlo del mundo de otra manera, tal vez un poco más clara. Eran mujeres que pertenecían completamente al mundo, y allí en la expresión mundo usted considere todo lo necesario, es decir, mujeres que no tenían ningún temor ni reconocimiento del Padre Eterno. Por lo tanto, Isaac advierte a su hijo Jacob, que sabe que Jacob, pese a lo que acaba de suceder, es el heredero de la promesa de Dios. Ya desde el vientre de su madre esto se sabía. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Verso 2. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel. Oh, ¿quién aparece nuevamente en esta historia? Betuel. ¿Quién es Betuel? Padre de Rebeca,
y toma allí de las hijas de Labán, y aparece en este versículo ahora Labán. ¿Quién es Labán? Hermano de Rebeca. Ya lo habíamos visto cuando Eliezer, el siervo de Abraham, visitó esta tierra en Padán Aram y allí encontró a Rebeca, esposa para Isaac. Qué interesante, ¿verdad? Estamos conectando todos estos puntos. Ahora bien, en este proceso observen que Isaac da una delegación a su hijo. Primero le pide que vaya a la casa de Betuel, padre de su esposa, es decir, a su suegro. Pero para esta historia, en este versículo, es interesante notar que ya Betuel propiamente no existe. Ya Betuel ha muerto. Sin embargo, observen que en el otro texto vemos cómo Rebeca le dice a Jacob: hijo, tu hermano te quiere matar, así es que debes salir de este lugar y te pido, ve a la casa de mi hermano Labán. Observen, Isaac lo envía a la casa de Betuel, mientras que Rebeca lo envía a la casa de Labán. Es la misma casa, pero qué interesante que tanto Isaac como Rebeca pareciera ser que tienen opiniones encontradas u opiniones diferentes, aunque son los patriarcas maravillosos de Dios. Pero, repito, Isaac lo envía a Betuel y Rebeca lo envía a Labán. Qué interesante. ¿Qué nos encontramos en esta historia? Nos encontramos con que ahora Jacob sale de la casa de su padre. ¿En dónde está ubicada la casa de su padre Isaac? En Beerseba. Y en Beerseba él ha permanecido durante todos estos años, guardado, estudiando la Torá, estudiando la palabra. Repito, cuando mencionamos la Torá aquí, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, libros de instrucción, no libros de ley, libros de estudio, y Jacob está dedicado a esta tarea. Mientras Esaú está en el campo, en la casa y en otras actividades del mundo, Jacob está concentrado en el estudio de la Torá. Ahora sale, no solamente sale, sino que debe huir. Y esto no estaba en sus planes. Ahora debe huir, y en este viaje, en su huida, encontramos a un Jacob ahora frente a una situación delicada. Se encuentra frente a una situación de soledad, de angustia, de temor, de persecución. Se encuentra frente a un camino que no conoce, se encuentra frente a dificultades, enemigos que le acechan, aún las fieras del campo, los animales del desierto durante las noches. Es decir, está expuesto a todo tipo de peligros. Qué interesante historia. Cuando salimos de la cobertura, cuando nos salimos de la protección divina y creemos que lo podemos manejar a nuestra propia manera o en nuestras propias fuerzas, nos encontramos desprotegidos frente a los riesgos, frente a las crisis, frente a las dificultades, porque lo tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas y nos encontramos que frente a nuestras propias fuerzas las cosas no salen muy bien como nosotros esperábamos que deberían salir. Ahora nos encontramos que Jacob huye de la presencia de su hermano que le quiere matar. Se encuentra caminando, repito, por caminos que él propiamente no conoce, tal vez a una ruta en la que él todavía no tiene el GPS, las coordenadas correctas de cómo llegar a casa de Labán, a casa de Betuel. Se encuentra frente a exposición de ser asaltado, atacado, muerto, repito, en los desiertos, en los caminos. Se encuentra expuesto a enfermedad, se encuentra expuesto a pasar hambre, a tener sed, se encuentra expuesto en todos los aspectos de su vida. Por eso Romanos 8:28 nos dice: pero sabemos que para quienes aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, para que conforme a Él hemos sido llamados, escogidos. Entonces dígalo conmigo: este es Jacob, un hombre llamado, un hombre escogido, porque en el verso 28, capítulo 28, verso 3, veamos cómo antes de partir Jacob en esta huida, que no estaba dentro de sus planes, que no estaba dentro de la consideración que él tenía en su casa, su padre
Isaac lo bendijo y ahora lo bendice con la bendición eterna, con la bendición del Padre, y le dice: y el Dios omnipotente, aquí está hablando el Shaddai, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esta misma expresión Dios se la había dado a Isaac y Dios se la había entregado a Abraham. Ahora aquí en el capítulo 28, verso 3, Isaac bendice con toda bendición celestial a su hijo Jacob. Y lo primero que le dice es que sea fructífero, que se multiplique. Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread, perdónenme, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esa bendición de Génesis capítulo 1, verso 28, ahora Jacob la expresa a su hijo Jacob. Ya él la había recibido de parte directamente de Dios, al igual que Abraham. Verso 4, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en la que moras, que Dios dio a Abraham. Atención, la tierra en la que moras hoy es la tierra prometida. Esta tierra fue a la que Dios condujo a una tierra que yo te indicaré cuál es. Fue conducido a esa tierra Abraham. Abraham fue llevado a esta tierra. Isaac permaneció en esta tierra, en este lugar, digamos lo mejor, en esta tierra prometida. Y ahora nos encontramos frente a Jacob, que debe salir de esta tierra, debe huir de esta tierra, no en su plan, no incluso en el plan de Dios, sino en circunstancias que se presentaron en el camino. Ahora vamos a ver cómo Dios empieza a arreglar toda esta circunstancia en la que nosotros humanamente queremos atender cosas. Pareciera ser que nosotros quisiéramos ayudarle a Dios a solucionar los problemas, pero Dios ya tiene todo, absolutamente todo preparado y absolutamente todo solucionado. De tal manera que esto es muy importante, tome nota por favor. Abraham fue llevado a esta tierra de promesa, Isaac permaneció en esta tierra de promesa, y ahora vemos a Jacob saliendo de la tierra de promesa, pero vemos cómo inmediatamente Dios le dice, y lo vamos a ver en la historia, estando Jacob en este proceso de huida. Este proceso tardó aproximadamente 14 años. Desde el momento en que Jacob sale de su casa hasta llegar a las tierras y encontrar a Raquel, ahora aparece en historia Raquel, y encontrarse con Labán, su tío, han transcurrido 14 años. ¿Qué pasó en la vida de Jacob durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo tardar tanto tiempo en llegar a este lugar? ¿Así de perdido estuvo en el desierto? Pues no, realmente la historia nos narra que durante este tiempo lo que realmente Jacob hizo fue encontrar un lugar, y encontró un lugar donde además fue preparado, enseñado, establecido, formado en el estudio de la Torá. Miren qué interesante, y eso lo vamos a ver en esta semana, en los diferentes días que vamos avanzando. Por ahora detengámonos aquí. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, y por favor subraye la palabra aquí, de Betuel, Labán, arameo, aramí, y es tan importante que subraye este texto aramí o arameo, porque la terminación aramí o arameo significa estafador, engañador. Ahora Labán va a ir a un lugar, Jacob, perdónenme, va a ir a un lugar donde tiene la expectativa, número 1, de encontrar su esposa, número 2, de establecer una economía, de establecer un territorio, de formar una familia. Ya el Señor en el camino se aparece en Betel, y esto lo veremos en esta semana, porque es tan importante y determinante este momento. El Señor le habla de tener esos 12 hijos. Allí aparecerán ahora 4 mujeres. ¡Oh, tremendo! Y de toda esa historia aparecerá Israel. Cuando Jacob se encuentra con Dios, tienen ese encuentro, ese forcejeo,
y allí Dios cambia el nombre de Jacob y ahora no se llamará más tu nombre Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Entonces veremos tarea, ya que estamos hablando de veremos, mejor dejémoslo como tarea. Gracias a todos ustedes cuando realizan su tarea, extraordinario. Envíeme por texto, por favor, qué significa Israel. Al igual, en la tarea, qué significa Ismael. Ismael e Israel. Sencillo, un buen diccionario bíblico, consúltelo por favor y envíeme el texto. Esa es la tarea para el día de hoy. Israel. Ahora tu nombre no será más Jacob, tu nombre será Israel. ¿Qué significa la expresión Israel? Israel. Y veremos entonces a continuación, en esta semana, esta historia apasionante. Espero que así como yo lo disfruto, usted pueda disfrutar lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escudriñando en amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Ya sabemos como conclusión que frente a la prueba, frente a la adversidad, frente a la crisis, frente a la angustia, frente a todo esto que la vida nos depara, para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, para quienes hemos sido llamados, para que quienes por su gracia hemos sido escogidos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda. Shalom, bendiciones, un muy buen día. Gracias por compartir el mensaje, gracias por sus testimonios, gracias por enviarme esas notas día a día. En verdad, muy agradecidos, que haya gran bendición sobre sus hogares, en sus familias, en sus vidas, en sus ministerios. Shalom, bendiciones.